días a todo el público de la Coordinación de Difusión Cultural, al público de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, de la Dirección de Publicaciones y Fomento a la Lectura también, a las personas que nos acompañan desde España a través de los programas de la Universidad Complutense de Madrid, también a la gente que nos acompaña de otros lugares de Latinoamérica y del mundo, porque tenemos estudiantes de la India también, así que los saludamos a todos los que se encuentran en todos los rincones del mundo. Para nosotros es un enorme gusto estar hoy cerrando estas 6 semanas en las que hemos llevado a cabo este seminario Bordeando Fronteras sobre narrativa latinoamericana femenina, en el que un poco hemos recogido el espíritu de la colección Vindictas, pero especialmente del libro Vindictas, Conquistas Latinoamericanas, una publicación que se hace en coedición por Libros UNAM y Páginas de Espuma. Y yo no quisiera robar mucho tiempo, simplemente quiero agradecer la presencia de Anel Pérez, la directora de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, de Socorro Venegas, directora de publicaciones y fomento editorial, a Evangelina Soltero de la Universidad Complutense de Madrid, con quien organizamos todo este embrollo de estas 6 semanas, y desde luego a nuestra queridísima Diamela Altid, ganadora del premio Carlos Fuentes a la creación literaria en español del 2020, por su presencia, pero también no quiero dejar de nombrar a todos los que han hecho posible, todos los profesores, escritoras que han sido creadores y han sido los que nos han ayudado y nos han guiado durante este recorrido por diferentes escritoras latinoamericanas, dominicanas, salvadoreñas, de Costa Rica, colombianas, en fin. Paloma Jiménez del Campo, de la Universidad Complutense, a Ave Barrera, que también fue una de las promotoras de la idea de Vindictas, a Gloria Susana Esquivel, a Selva Almada, Gabriela Alemán, que fueron las 3 escritoras que nos acompañaron, a Pablo López Carballo, a la profesora Alexandra Ortiz de la Universidad de Costa Rica, que nos dio una sesión maravillosa sobre escritoras centroamericanas. Y bueno, finalmente cerramos hoy con esta maravillosa conferencia Reponer, Repensar, Revivir de Diamela Altid. Sin más, les cedo la palabra a Anel Pérez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, yo voy a ser muy breve. Querida Evangelina, buenos días, compañera Socorro, compañeras Carla y Alexandra de la Cátedra Carlos Fuentes. Quiero primero que nada hacer una felicitación a los 39 alumnas que han estado en este seminario. Desde luego, Evangelina, agradecer la colaboración siempre abierta de la Complutense, con quien de otra manera no se hubiera podido hacer esto. Con Libros UNAM, desde luego, todo el espíritu de una postura que la universidad es absolutamente no nada más pertinente, sino necesaria y urgente, que es la de revisar la voz de las mujeres, la pluma de las mujeres escritoras, reivindicarla, como las dice bien el título de la propia colección. Felicitar a Libros UNAM por la enorme postura que ha tomado ante los libros escritos por mujeres, pero también una postura por algo que la propia Diamela Altid dice en mucha de su obra, que es la palabra desbiologizar la literatura, y ahorita voy para ello. Me parece que después de un mes o de todas las sesiones que se han tenido con la Universidad de Costa Rica, con la Universidad Complutense, con estudiantes de la UNAM, desde la universidad también, el sujeto y el cuerpo femenino, sus deseos, sus miedos, sus terrores, las zonas de dolor, sus escrituras son el tema que ha estado aquí, y de esa manera lo celebro. Quiero decir, ya lo dijo Alejandra en la presentación de Diamela Altid, que recientemente le dio el propio rector de la universidad con la Secretaría de Cultura el premio Carlos Fuentes. Y en su discurso de recepción quiero nada más citar algo que hice también el lunes pasado, cuando la cité a Diamela en el Día de las Escritoras, convocado por la UNAM, un fragmento chiquitito cuando dice: en estos años me ha movilizado el deseo por la equidad literaria, la desbiologización de la letra. Siempre he pensado que una escritora no es una garantía de excelencia, pero un escritor tampoco.
Continúa la frase, les recomiendo muchísimo esta plaquette que se hizo justamente en ocasión del premio, y me aterrizo ahí en la palabra desbiologizar de la escritura y en esta prerrogativa que hace Diamela, convocando y pidiendo, ¿no?, la atención a las literaturas, a las letras, y en particular todo lo que hace Vindictas al pedir rescatar la voz de las mujeres. Así que yo nada más quiero felicitarles, agradecerles. Definitivamente creo que podríamos hacer una segunda edición de esto, que ha sido una experiencia muy grata, muy enriquecedora y, como dije, necesaria a los ojos de cualquier universidad en donde el tema de la desigualdad de género es un hecho y es una necesidad de estudio. Alejandra, te regreso la palabra. Socorro, socorro. Gracias, queríamos hacerlo más ágil. Muchas gracias, querida Nel, muchas gracias, Alexandra, por esta complicidad enorme que nos unió la cátedra, la Dirección General de Publicaciones de la UNAM y con la Universidad Complutense. La verdad, Evangelina, todo el equipo de la universidad, estamos muy agradecidos también por esta colaboración estupenda con este seminario. Es nuestra última sesión. Y Diamela, tú no sabes cuánto hemos recordado y cuánto hemos mencionado tu discurso de recepción del premio Carlos Fuentes que te acaba de entregar la UNAM junto con el gobierno de este país. Para nosotros ha sido pues un conjunto, un puñado de ideas que nos han simbrado. Y cuando digo nosotras, pienso tanto en la conversación que hemos tenido con Evangelina, con las pensadoras de la Universidad Complutense, pero también en el equipo de trabajo del proyecto Vindictas, que nace como una iniciativa editorial y que por la iniciativa de Jorge Volpi, nuestro coordinador de difusión cultural, se volvió un proyecto transversal en toda la universidad, de manera que hoy hay iniciativas para revisar y rescatar el trabajo de autoras, de investigadoras, de creadoras, desde todas las áreas del trabajo artístico, desde la ciencia también, y en este seminario en particular aterrizamos en esta selección de cuentos que hemos cuidado mucho de no llamar tanto antología, la antología Vindictas, cuentistas latinoamericanas, sino pensar en este libro como un necesario horizonte de lectura, como una ventana muy grande que se tiene que abrir a todos los países de nuestro idioma, toda la geografía del español, donde tenemos aún el pendiente de revisar, de recuperar la obra de las escritoras. De manera que hemos ya empezado a pergeñar también para 2022 una segunda vuelta con este seminario, con esta iniciativa. Nos encantaría que estemos todas tridimensionales alrededor de este seminario y alrededor también de Filuni, la Feria Internacional del Libro de los Universitarios, que era originalmente el espacio donde este ciclo, donde este seminario cerraría. Yo quiero agradecer a todas, a todos quienes han seguido puntualmente este seminario. Me toca presentar a Diamela, de quien ya es poco lo que podríamos añadir, además del cariño y la admiración que le hemos expresado desde la UNAM. Pero voy a pedirle también al equipo que ponga en el chat, que ponga para todos ustedes quienes nos escuchan, porque hoy esta última sesión está abierta a todo público, todo el mundo la ha podido seguir, no solo los estudiantes del seminario, que pongan allí la liga para que puedan ver este libro que publicamos. Es una edición muy sencilla que se organizó justamente con ocasión de la entrega del premio Carlos Fuentes a Diamela, y aquí está el discurso que ha citado muy bien Anel y que se ha vuelto, yo creo que un manifiesto importante de una mirada, una oportunidad, como decíamos hace un momento, Diamela, para pensar, para mantenernos pensantes alrededor de este desafío enorme que representa la inequidad, de la desigualdad, la marginalización todavía hoy de las mujeres en las distintas áreas. Diamela, el TIT, cuando recibe el premio, en esta publicación hay toda una semblanza, un estudio sobre su trabajo. Voy a referirme solamente a algo que el jurado
quiso destacar sobre su vida y su obra. La obra del TIT no solo le ha valido el reconocimiento con premios tan importantes como el Premio Nacional de Literatura en Chile en 2018, la beca Guggenheim en 1985, el Premio José Nuez Martín en 1995, el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso en 2010 y el Premio Altazor en 2014. Se ha convertido en un referente para las letras actuales de la literatura latinoamericana. El trabajo del TIT en el programa de escritura creativa de NYU y sus ensayos publicados en diversos periódicos y revistas culturales demuestran la carrera de una escritora que se ha mantenido en el tiempo a partir de una visión crítica, una experimentación constante y un profundo trabajo con un lenguaje sobre el cual nunca ha dejado de intervenir y con el cual se ha permitido crear otra realidad. Entre sus novelas, aquí está en este libro que ustedes van a poder leer gratuitamente en línea, en la lista extensa de su bibliografía pueden encontrar libros que quiero destacar, como Lumpérica, publicado en 1983 y ahora se puede encontrar publicado nuevamente. En Periférica, si no me equivoco, Diamela, la editorial en España que ha estado editando tu obra, está en 1986, Por la Patria, El Cuarto Mundo en 1988 y entre sus novelas más recientes, Fuerzas Especiales en 2013 y Sumar en 2018. Diamela, muchas gracias por acompañarnos, por cerrar hoy este seminario y tienes por favor la palabra. Hola, muchísimas gracias por esta invitación. Lo voy a reiterar en el escrito que he preparado para el cierre. Entonces empiezo a leer. Quiero saludar de manera muy especial a las organizadoras del seminario Bordeando Fronteras por la iniciativa que realiza la UNAM. Dejar un saludo a la doctora Evangelina Soltero Sánchez, un cariñoso saludo a mis queridas amigas Alexandra Saavedra y Carla Morales. Desde luego, relevar el trabajo de Socorro Venegas por la edición del libro Vindictas. Saludar a cada una de las y los participantes. Agradezco la invitación a participar en la sesión de cierre de este importante evento y me permitiré compartir aquí con ustedes, siempre de manera incierta, provisional, ciertas preguntas críticas que me rondan relacionadas con el alucinante oficio de escribir. En un determinado registro analítico o quizás desde una perspectiva extremadamente hipotética, se puede pensar en el tiempo como una ficción. Porque después de todo, más allá de la ciencia, de la relación tiempo-espacio o de la resonante teoría de la relatividad, su segmentación responde a una codificación cultural y arbitraria donde se insertan telones y entretelones en los que ocurren y transcurren los sucesos. El dilema del tiempo atraviesa la totalidad de la historia cultural. Desde el mito a la ciencia, opera como un hecho primordial para cada uno de los pueblos. Funciona como una incógnita permanente que requiere de la búsqueda de una verdad o de verdades para entender y especialmente entenderse en su devenir, en su sobrevivencia, en la muerte. El pensamiento científico ha trabajado de manera incesante para encontrar una respuesta mediante la sofisticada abstracción de sus supuestos. La ciencia espectaculariza cada una de sus teorías, volcadas a promover lo comprobable. Sin embargo, las certezas son relativizadas ante nuevas aristas científicas o bien por renovadas teorías que piensan y repiensan el tiempo
en sus tiempos. Entre otras posiciones teóricas actuales, quiero recordar aquí al físico Julian Barbour, profesor de la Universidad de Oxford, que en su libro El final del tiempo asegura que el tiempo es una ilusión. Dice: mi idea básica es que el tiempo como tal, y cito, ¿no? Mi idea básica es que el tiempo como tal no existe. Pero hay cosas que se pueden llamar instantes de tiempo o horas. Me propongo salir de todo lo que no se pueda ver para mantener la idea de que son muchas cosas diferentes que coexisten a la vez en una conexión mutua. Hay mucho de los ahoras, todos diferentes los unos de los otros. Esa es mi ontología del universo. Hay ahoras, nada más ni nada menos. Su propuesta audaz y posible abre un nuevo tiempo para este preciso tiempo, o este ahora, o más bien ahoras, como diría Barbour. Desde otro lugar, cercano al que hoy nos convoca, en un recuerdo cronológico, plenamente cultural, recuerdo al prestigioso historiador marxista inglés Eric Hobsbawm, que se refirió al siglo XX como un siglo corto. Definió como su inicio la Gran Guerra, en la medida que consideró los primeros 14 años todavía no despegados del siglo XIX y señaló que el siglo terminó con la caída de la Unión Soviética. El historiador analizó ese siglo corto como un tiempo marcado por la destrucción. O en palabras del filósofo Isaías Berlin, cito: he vivido durante la gran parte del siglo XX sin haber experimentado, debo decirlo, sufrimientos personales. Lo recuerdo como el siglo más terrible de la historia de Occidente. Y es así, un siglo terrible, porque las dos guerras mundiales dejaron 187 millones de personas muertas. Así el siglo XX fue un siglo devastador e innovador a la vez, corto para uno de los historiadores contemporáneos más importantes del siglo, interminable para los y las ciudadanas que experimentaron esas guerras, un siglo productivo para la ciencia y la tecnología, acelerado para las comunicaciones, veloz para la proliferación de imágenes, proclive para la pregunta acerca de las identidades, pensante ante las emancipaciones. Pero el siglo o los siglos permiten pensar relacionalmente tiempo y cuerpo, lenguaje, tiempo y cuerpo. En el interior de esa ficción posible, en su más plena y decisiva cronología, el siglo XX, sus 100 años han terminado, y en otro vértice se encadenan con siglos anteriores que no dejan de ocurrir en el complejo entramado de las repeticiones signadas por los poderes, las dominaciones y las siempre incesantes guerras. El siglo XX se replica en el XXI a su manera, conserva intactas las dominaciones y esa ferocidad armamentista tan conocida. Persiste de manera masiva la opresión sobre los oprimidos. Pero la grandeza de algunos ahoras, como diría Barbour, no es ajena a los avatares del siglo. Y ante una hora sorprendente, quiero recordar aquí uno de los hitos literarios que quebró una forma monótona de valoración literaria a mediados del siglo XX. Me refiero a la obtención del premio Nobel para la poeta y ensayista chilena Gabriela Mistral el año 1945. En ese tiempo, ese premio constituyó una verdad cultural incuestionable.
y tenía una resonancia extraordinaria o extrema, no solo para la persona premiada, sino para la totalidad del país. Y desde luego, fue absolutamente inesperado que el primer Nobel latinoamericano le fuera otorgado a una mujer. Pero el caso Mistral siempre fue inusual y en cierto modo asombroso. Nació en el llamado Norte Chico chileno. Su padre abandonó a su madre cuando la poeta tenía 3 años y su medio hermana fue la encargada de alfabetizarla. Lo realmente curioso fue que la escritora nunca asistió a ningún establecimiento educacional. Ella consiguió su certificación como profesora de enseñanza básica, la primera enseñanza, mediante una serie de complejas estrategias, operando como ayudante de profesora en colegios ubicados en pueblos alejados de las ciudades. Lo hizo en los momentos en que era fundamental alfabetizar. Y así, finalmente, debido a este trabajo como asistente de profesoras, consiguió su certificación como maestra de enseñanza primaria. Pero su gran capacidad intelectual, su pasión por la lectura, la llevó en su adolescencia a escribir artículos en periódicos y más adelante a escribir y publicar poesía, lo que le posibilitó abrir vínculos con los intelectuales y escritores de su tiempo. Más adelante, por sus méritos literarios, la Universidad de Chile, la más importante del país, le otorgó por gracia el título universitario de profesora, lo que posibilitó que fuera nombrada directora de un liceo estatal, lo que constituía para su tiempo un cargo de máxima relevancia. Así, sin concurrir nunca a las aulas, obtuvo su título universitario. Mientras era directora del liceo, en 1922, el ministro de Educación mexicano, José Vasconcelos, bajo la presidencia de Álvaro Obregón, la invitó a participar de la reforma educacional mexicana y formó parte de las llamadas misiones culturales, destinadas a habilitar profesores para alfabetizar a la población. Durante los años 30, fue profesora invitada en el Barnard College y en el Vassar College en Estados Unidos, ambos espacios de un gran prestigio social y académico. Y más adelante ocupó cargos diplomáticos. Lo que me interesa señalar aquí es que desde una emergencia periférica, ajena a los centros, ella venía de un lugar muy apartado, con una formación autodidacta, en el sentido más radical del término, la escritora consiguió construir un espacio cultural de una magnitud inesperada, considerando el lugar hipersubsidiario asignado a las escritoras. El premio Nobel, muy minoritario hasta hoy para las escritoras, produjo admiración y desencadenó también descontento en escritores permeados por estructuras fundamentalmente machistas. La poesía de Mistral es compleja, decisiva, audaz, intensa. Ahora mismo es así y lo seguirá siendo en los siglos venideros. Cito: me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque hasta ese hondo recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos. Es un poema de Mistral, parte, ¿no? Las autoridades chilenas y la ciudadanía celebró con orgullo el premio. Sin embargo, en el postpremio, el Estado construyó la figura de Mistral como una madre nacional. Promovió con énfasis una función poética materna mediante la exaltación de su trabajo como profesora y la extrema promoción de rondas infantiles. Mistral no tuvo hijos.
Su soltería fue adjudicada a un amor interminable por un suicida hacia el que, aseguraban los relatos oficiales, mantuvo una especie de fidelidad eterna. Se construyó así una historia mítica que fue incorporada a los programas educacionales, incluyendo de manera primordial el relato del amor imposible. A pesar de que en el ámbito específicamente literario circulaba la versión de que la escritora era lesbiana, esa identidad parecía imposible de aceptar y las tímidas versiones que insinuaban dudas acerca de sus preferencias amorosas eran duramente desmentidas y tachadas de calumnias por los llamados mistralianos. Recién el siglo XXI, después de que el gobierno de Chile adquirió una parte de su archivo que había pertenecido a Doris Dana, su joven amante, su última compañera, donde entre otros documentos estaban las cartas de amor de la poeta, su lesbianismo se hizo público. Las cartas fueron publicadas con la cooperación estatal y solo en este tiempo, en este siglo, fue posible aceptar la preferencia sexual de la escritora. Y en este siglo, los movimientos feministas han recuperado la imagen de Gabriela Mistral, ya no como símbolo de maternidad y protagonista de amores imposibles, sino como un ícono de representación cultural en el interior de espacios emancipadoras. Pero la excepción de Mistral en el siglo XX fue transformada en norma, en la medida que sobre ella se dejaron caer estereotipos de género que operaron de manera masiva, con una gran efectividad y curiosamente la relegaron desde lo público al espacio privado, al asignarla afiliada a un tipo de maternidad poética y su pesar eterno por un amor desdichado. Y su práctica docente, académica, fue entendida como un trabajo impregnado por una total dedicación maternal. Su condición de escritora y ensayista se redujo al establecer una aguda y decisiva unión entre biología y género, y de esa manera la pluralidad y la fuerza de su letra fue segregada al territorio de un tipo de melodrama y un conjunto de estereotipos completamente cursis. Así la obra de la primera y única novela latinoamericana fue impregnada de categorías femeninas, entre comillas, que afectaron la recepción y difusión de su trabajo. El libro Vindictas, editado por Socorro Venegas y con una conversación con Juan Casamayor, cuyo título alude tanto a venganza como a reparación, establece una geografía de la letra. Establece una geografía de la letra tras un mundo, es un decir, escrito a la manera de un mapa que busca incorporar marcas mediante relatos que emanan de territorios. Juan Casamayor asegura, cito, que una antología es una historia de ausencia, lo que es completamente acertado. El diálogo entre el filólogo y editor con Socorro Venegas apunta a la naturalización de la escritura como un tipo de épica que le pertenece a los hombres y donde las mujeres son una indiscutible minoría o bien pertenecen a otro mundo, a una subespecie literaria. Son frecuentes o muy frecuentes las disputas entre escritores conocidos. Sus desacuerdos en parte se transforman en leyenda, sus causas guerreras, precisamente por la estela épica que se les adjudica. El caso Mistral que mencioné muestra cómo la ocupación de un lugar cultural y literario no garantiza que esa letra sea intervenida por construcciones emanadas de controles binarios que impiden que habite el mismo espacio que las letras emanadas
de sus otros. Desde luego, es un libro indispensable que permite indagar en las producciones de autoras atrapadas doblemente entre sus fronteras geográficas y la frontera impuesta por el género. Parece necesario señalar que aún en este tiempo central para las comunicaciones instantáneas, la circulación de libros continúa de manera general limitada. Los editores independientes difícilmente se desplazan más allá de sus propios territorios. Eso genera un no saber entre países vecinos y desde luego ese no saber se hace más intenso para las autoras. Quisiera evocar aquí con ustedes un momento muy clave, como fue la creación y consolidación entre literatura latinoamericana y mercado. Precisamente el llamado boom abrió un espacio inédito para el continente, un boom generado a partir de escritores jóvenes, poseedores de grandes méritos literarios, quienes desde España ingresaron a un campo inédito para esas literaturas, autores mediados por agentes literarios, presencia en suplementos culturales, conferencias, traducciones. Ellos se transformaron así en la literatura latinoamericana. Desde luego, el campo literario ya estaba poblado por numerosos escritores y escritoras muy influyentes en los ámbitos, digamos, letrados. Autores y autoras emanados desde sus espacios locales, pero espacios locales que lideraban el canon latinoamericano. Pienso en Borges, pienso en Rulfo, pienso en Rosario Castellanos. Pero el boom apeló directamente al mercado editorial y los autores participantes se transformaron en referentes culturales que atravesaron velozmente las fronteras. Desde luego, ese boom coincidió con momentos emancipatorios a nivel político que buscaban descolonizar sus materias primas. Las grandes editoriales y sus programas colaboraron en la difusión de las obras hasta volverlas masivas. De una u otra manera, se podría decir, y esto puede ser polémico lo que digo, de una u otra manera se podría decir que el boom profesionalizó a los escritores, convirtió a la literatura en una carrera y en cierto modo burocratizó la letra, en cierto modo la burocratizó en la medida que abrió metas, espacios, condiciones, unió escritura, gestión, cuerpo y libro, agencia y famas. Pero de manera ejemplar y necesariamente inolvidable, el boom no contó en su conformación con ninguna escritora. Más allá de los grandes méritos ya señalados para cada uno de los autores de ese momento, hay que entender el boom también como una producción literaria, una selección, un mapa posible, una síntesis literaria de una Latinoamérica que carecía de escritoras. Resulta interesante o importante recordar ese momento para entender producciones de sentido controladas y dictaminadas por la hegemonía cultural unida a dictámenes de mercado. Ya sabemos que Occidente funciona desde una concepción de mundo de orden binario. Sabemos también que el binarismo de manera inevitable es asimétrico y que ese es el gran dispositivo político que construye la matriz de dominación, superioridad, inferioridad. En la ecuación hombre masculino y mujer femenina descansa una de las zonas de dominación más sostenidas y asombrosas a lo largo de la historia. Una dominación que redoble el asombro en la medida que sabemos que las mujeres somos prácticamente la mitad de las habitantes del mundo. Esta fuerza discriminadora en todos y cada uno de los órdenes de los transcursos vitales es posible
por la colonización de los imaginarios de las propias mujeres. Y la gran tarea del feminismo o de los feminismos es descolonizar, tal como lo expresó de manera intensa Frantz Fanon en su libro Los condenados de la tierra. Desde luego, el feminismo o los feminismos como signos emancipadores tienen una larga historia, solo que esa historia ha sido desplazada hacia lugares opacos, laterales, no forman parte de la gran historia y están fuera de los programas de aprendizaje. Así, cada época de irrupción feminista parece inaugural y siempre se abre un nuevo comienzo o se vive lo que se podría denominar como un eterno presente. Pero las luchas igualitarias no han cesado. El universo literario, al igual que el resto del aparato social, ha buscado disminuir las brechas e iniciativas como vindictas que apuntan en esa dirección. Y eso es importante, necesario. En ese sentido, no puedo sino felicitar la iniciativa. Tengo que señalar que lo que me moviliza como habitante de las letras desde el siglo XX al XXI es la democratización literaria. El año 1987 generamos un grupo de 6 escritoras y queridas amigas, la organización del primer Congreso de Literatura de Mujeres en Chile y uno de los primeros en Latinoamérica. Una experiencia agotadora por lo iniciática, pero apasionante. Fue el congreso literario más numeroso e importante realizado bajo dictadura. Pensé entonces, hace casi 35 años atrás, con un entusiasmo y una ingenuidad que hoy prefiero olvidar, que después de ese congreso iban a cambiar las relaciones literarias. Muy pronto entendí que el sistema operaba rápida y eficazmente. El movimiento que pretendía visibilizar a las autoras se incorporaba de una manera muy compleja al binarismo, pues por una parte se relevaba la producción, pero simultáneamente se la segregaba, pues se instalaba el concepto, entre comillas, literatura de mujeres, como ya lo he dicho, y en otro lugar la literatura. Y en esa operación clasificatoria, la literatura, quizás la verdadera y la única, permanecía afiliada al nombre y eso incluía a sus propias disidencias hombres. Voy a señalar, como lo he dicho en oportunidades anteriores, que existen numerosos y constantes congresos de literatura de mujeres y aún al riesgo de acudir a un ejemplo tosco, muy tosco, no he sabido hasta ahora que se realice un congreso de literatura de hombres bajo esa impronta, con ese exacto título. Y eso ocurre porque sencillamente no es necesario. Así, la llamada literatura de mujeres amplía el gueto, como lo menciona Socorro Venegas, aunque desde luego posibilita una mayor visibilidad. La idea que quiero compartir con ustedes es que me parece necesario democratizar el campo literario y para que ocurra, eso ya se ha señalado aquí, es imprescindible desbiologizar la letra, sustraerla de genitalidades y de condicionantes de género e ingresar a la escritura. Pensar la escritura de acuerdo a su eficacia, a sus formas estéticas, a la propuesta poética que porta. Esa me parece una manera de eludir el binarismo. Repito, la desbiologización de la letra y promover campos igualitarios de coexistencia, donde la autoría ingrese como mero dato, pero no como centro clasificatorio. La teórica estadounidense Judith Butler apostó a la proliferación de géneros para romper el binarismo masculino-femenino. Su propuesta y su trabajo han sido un referente ineludible. En ese sentido, extrapolando, dando
un salto. Jugando con los espacios, quiero apuntar aquí a que la literatura está conformada por una diversidad de géneros. No es binaria, al revés, a lo largo de su historia, los géneros literarios se han expandido, confundido, mezclado, discutidos, han asombrado. Por eso me parece fundamental detenernos en la escritura y sus posibilidades, atender a los lenguajes y sus mutaciones, pensar y repensar la letra. Entiendo que mi planteamiento pueda aportar elementos utópicos, pero pienso la democratización literaria como un horizonte en construcción, que apunta a concentrarse en la pluralidad de la letra, en su diversidad genérica, en la energía de sus ímpetus constructivos. Hoy mismo atravesamos por un nuevo momento feminista pleno de fuerzas emancipadoras. Resulta importante entender que lo que se entiende por feminismo no es homogéneo, que es un campo cultural y político siempre en disputa, un campo que en su interior porta diferencias y numerosas divergencias. Y eso a mí me resulta valioso, pues amplía su alcance y diversifica las formas de incidir. Pero vivimos un tiempo regido por el mercado y su insaciable ímpetu neoliberal. El mercado neoliberal se apodera de los dilemas y los objetualiza hasta petrificarlos. Los vuelve meramente cosméticos y de rápido consumo. En ese sentido, no se puede obviar que este mercado también recae o cae sobre el consumo literario en la medida que más que generar un boom de mujeres, como se afirma, más bien busca convertir el largo proceso emancipador en moda, y como toda moda, dura apenas una temporada que debe ser renovada cada año o cada día. En este preciso momento, la escritura de mujeres, impulsada bajo ese sello, literatura de mujeres, es objeto de fuertes operaciones de mercado. Esto es evidente y en un sentido puede transformarse en parodia. Esa parodia ocurrió recientemente en España, donde un equipo de hombres ganó un premio literario estruendosamente contundente bajo la firma de una mujer. Y más aún, se descubrió que ese grupo que se define a sí mismo como una sociedad, yo añadiría hipercapitalista, ese grupo era autor de reconocidos bestsellers que operaban con el nombre de Carmen Mola, que ya habían publicado con anterior novelas y habían vendido 400.000 ejemplares en un tiempo coincidente con una apertura mundializada del feminismo. A diferencia de importantes escritoras, por ejemplo las hermanas Brontë, que adoptaron seudónimos masculinos para darle existencia a sus letras, este grupo, perfectamente sincronizado y experto en leer y deconstruir los requerimientos del mercado, lo hizo para ganar dinero mediante una impostura y la oferta frívola del neoliberalismo. Digo, para ganar el mercado que se entiende hoy, que la mujer es un decir, vende. En ese sentido, esta situación se enmarca en el mercado y su histórica apropiación de múltiples de los dilemas más ardientes. Y en este caso específico, la apropiación de identidades. Desde luego, horadar los efectos del binarismo hombre-mujer asociado a sus respectivas categorías culturales es una tarea que hoy mismo parece imposible o demasiado distante. Quiero repetir aquí algo que ya he expresado como es la diferencia salarial. En todo el mundo occidental, a un mismo trabajo, las mujeres ganamos menos que los hombres. Pero para que esto ocurra, significa que se nos paga menos al mismo trabajo porque para el sistema valemos menos. Pienso que es necesario entender de manera lúcida que en ese binarismo
la escritura de sus polos, elaborado por la construcción hegemónica de las diferencias, descansa lo medular de la discriminación y la violencia. Y la economía, sin el trabajo impago de las mujeres, se desmorona, ¿no? Pero tenemos que seguir pensando, escribiendo y trazando un horizonte. Socorro Venegas, con la compañía de Juan Casamayor, los dos juntos, paritarios, inteligentes, realizaron un proyecto que permanecerá como signo, como geografía. Y espero que, cuando sea posible, ellos se reúnan nuevamente para realizar un texto igualitario, fundado no en procedimientos aritméticos, 50 y 50, o en la pedagógica ley de cuota, porque en el caso de las escritoras no es necesario, sino en el poder de la letra y su efecto en la multiplicidad de géneros literarios que compartimos y que podemos seguir construyendo. Me pregunto, ¿en cuál signo, en cuál siglo, repito, en cuál siglo Socorro Venegas y Juan Casamayor consolidarán este libro? No lo sé. En alguno de los ahoras de los ahoras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diamela. Ya, estoy por aquí. Muchísimas gracias. Qué conferencia más maravillosa. O sea, más o menos lo escribíamos en el chat. Impresionante todo el recorrido también que haces por la obra de tu compatriota. Y también por este ejercicio de recuperación que hace Socorro, a la luz de lo que está sucediendo también con todos los programas feministas y cómo se está mercantilizando precisamente ese esfuerzo que se está haciendo desde diferentes ámbitos para la recuperación del papel de las mujeres en el arte, en las ciencias y en otros espacios en los que tradicionalmente habían quedado ocultas o relegadas, ¿no? Y por supuesto la mención de lo que acaba de ocurrir con este premio, ¿no? Socorro, sí, adelante. Muchas gracias. Yo no tengo imagen ahora, pero Diamela, te quiero agradecer muchísimo las palabras para el proyecto. Aquí solamente recordar para todas las lectoras y los lectores que Vindictas nace como una colección de novela y memoria, que allí hay 10 novelas ya circulando de autoras latinoamericanas y que este esfuerzo de revisar la cuentística latinoamericana nace con el desafío de preguntarnos si realmente habíamos leído lo mejor o lo único, como se ha vendido siempre el canon, ¿no? Entonces, y me quedo con este desafío para transmitírselo también a Juan Casamayor, porque ese es el horizonte. Nosotros pensamos, y este es nuestro motor más personal, que un proyecto como Vindictas tendría que ser absolutamente innecesario en el siglo XXI. Espero que vivamos para contarlo, para dar cuenta de eso, de una antología de literatura, sin etiquetas. Vale, muchísimas gracias, Socorro. Bueno, de hecho, precisamente yo tomé un par de notas y precisamente en esta reflexión que planteaba sobre quitar este género o desbiologización de la literatura, y la posibilidad también, o sea, no tenemos congresos, eventos de hombres, ¿no? Congresos de literatura masculina. Eso ya señala, precisamente como tú lo indicabas en tu conferencia, como la literatura o el arte y otras expresiones quedan para los hombres de entrada ya ratificadas, ¿no?
Pero creo que algunas de las cosas que se están haciendo, incluso en ese mismo contexto, la propia antología, la propia compilación de Vindictas y el proyecto en general, lo que buscan quizá es hacer esto que estabas haciendo tú con la conferencia, que es repensar desde dónde y cómo podemos generar los espacios para igualar el terreno y a partir de ahí empezar a construir, ¿no? Empezar a proponer nuevos espacios de reflexión sobre la literatura. No sé si Evangelina, Paloma tengan algún comentario. Pues yo, si empiezo yo, luego veo a Paloma que también. En primer lugar, gracias por la conferencia que has dado, por ser una reflexión en alto y obligarnos, y lo digo en buen sentido, ¿no?, a que nosotros también reflexionemos en torno, ¿no?, a esto que llamas que Alejandra lo ha dicho muy bien, y la palabra es complicada, pero es la que es, ¿no?, a desbiologizar, ¿no?, la literatura, ¿no?, a que lleguemos, ¿no?, a hablar y a tratar y a trabajar ¿no?, los textos literarios sin tenernos que preocupar, ¿no?, si lo escribe un hombre, una mujer, o quién, ¿no?, o quién lo escribe. Porque efectivamente un cupo no arregla nada, un mitad y mitad tampoco es una solución, son parches, ¿no?, a un pasado que ha transcurrido como ha transcurrido y a un futuro que hay que intentar que transcurra, ¿no?, de otra manera. Sí quería hacer la mención, que me ha encantado que hayas hecho la referencia a lo de Carmen Mola, porque claro, bueno, evidentemente ha sido, ¿no?, toda una revolución y todo un escándalo. Y yo cuando saltó la noticia hice también otra reflexión en alto, y es cómo nos dejamos, y hablo ahora, hablo en primera persona del plural, ¿no?, en el que creo que nos podemos incluir todos, y ese todos como un neutro, cómo nos dejamos también arrastrar por lo que la superficie nos hace creer. O sea, yo lo pensaba, yo decía, efectivamente, nunca se ha sabido quién es Carmen Mola, como no se sabe quién es Elena Ferrante, pero han decidido, vale, en una editorial o en un grupo, una cosa, y los demás hemos decidido dejarnos arrastrar, ¿no?, y dejarnos llevar. Y producirse, bueno, pues la recomendación del libro, por ejemplo, en el Instituto, ¿no?, de Artes Feministas o algo, y ahora la retirada. Y bien pensado, dice, nadie nos dijo que Carmen Mola fuera una mujer. Ni defiendo ni no defiendo, sino también como nosotros muchas veces nos resulta muy cómodo el dejar que piensen por ti, y desvirtuar ahora un texto por un nombre que es exterior y del que efectivamente se han aprovechado las editoriales, y que ha venido a demostrar efectivamente que nos dejamos arrastrar por lo que aparentemente, ¿no?, vemos y por lo que dicen que creen que vemos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí me ha parecido que más que no verlo como, que tampoco tú lo has dicho, ¿no?, pero más que verlo como algo negativo, yo lo empezaría a ver como algo positivo, ¿no?, porque, bueno, creo que nos hace poner un poco más atención en cuestiones que se quedan en la superficie, que es además lo que tú has querido, ¿no?, sacar, creo que has querido poner sobre el tapete en tu conferencia, que es eso, que hay que desbiologizar para que efectivamente no se caiga en un producto de moda y no se vaya a trabajar o se reivindique por una calidad, ¿no?, literaria, pictórica, laboral, en el tipo, ¿no?, del tipo que sea, y no simplemente por algo como un nombre, ¿no? Además, yo lo pensaba en el caso español, peninsular, que no es habitual, pero pensaba en nombres como Rosario, como Guadalupe, que en el caso de México, ¿no, Alejandra? Son nombres que también, ¿no?, se aplican, o sea, son nombres de hombres también, ¿no? Y yo decía, claro, esto también es porque nosotros en España no tenemos Guadalupe y Rosario para nombres de hombres, y hemos caído en una trampa que por otra parte me parece interesantísima para reflexionar en torno a ella y en torno a los errores que cometemos nosotros mismos.
¿no? Mucho más allá de errores o, bueno, o inocencia o comodidades, porque a veces es la comodidad de no pensar. Cuando ya alguien te está diciendo no sabemos quién es, y sabemos además todo el marketing que hay detrás de las editoriales importantes, ¿no? Y ya desde el principio te dicen quién será, quién no será, será la madre, tendrá hijos, no los tendrá. Es lo mismo que está pasando con Elena Ferrante. Yo ahora sí que tengo muchas ganas de que salga quién es Elena Ferrante. Y poder acercarse incluso a esos libros de manera natural. ¿Te apetece leerlo o no te apetece leerlos? ¿Te parecen buenos o te parecen malos? Pero te lo parecen por su calidad literaria, que es lo que creo, ¿no? que has querido reivindicar y que llevas reivindicando años. Es su calidad estética, mucho más allá de quién escriba o quién no escriba. Entonces, yo agradezco muchísimo, ¿no? Eso, la reflexión en alto que has hecho y cómo nos pones y nos empujas a que la hagamos también. Así que gracias, Diamela. Gracias. De hecho, precisamente la reflexión que hacía sobre Gabriela Mistral y sobre el boom también está vinculada a cómo se mercantiliza, o sea, tenemos muy idealizado, y esto es una de las cosas que revisamos en el seminario y que solemos revisar en las clases, cómo se utilizan y se mercantilizan ciertas cosas dentro de la literatura, y no entendemos también, a veces nos hacemos un poco los de la vista gorda, de que la literatura también hace parte de procesos de mercado, ¿no? Y que dentro del mercado pues se generan etiquetas, se saca provecho de lo que está de moda, de lo que... Y de esto, y creo que también esta era una de tus intenciones al señalar el proceso que vivió Gabriela Mistral y cómo se le fue utilizando como una figura femenina, maternal, etcétera, porque para el mercado en ese momento también funcionaba así, ¿no? Que luego también lo vemos en el boom y por eso quizá no tenemos el reconocimiento de las escritoras del boom, que revisamos algunas también en el seminario. Maribel Moreno, por ejemplo, que estaba escribiendo a la par y casi en el mismo nivel, aparece con un cuento que es extraordinario, Barlovento, en el libro de Vindictas. Bueno, hola Diamela. Hola. Yo te quiero agradecer mucho, la verdad es que es muy interesante y hay que pensar muchas de las cosas que has dicho. Yo me quedaba, aunque se me ha adelantado Alejandra, con esta cuestión de las etiquetas y de la relación. O sea, creo que también deberíamos dejar un poco, bueno, hay que ser conscientes del mercadeo, ¿no? Digamos, de la literatura, pero no quedarnos ahí e ir a la escritura realmente, a la palabra y ¿no? Y al oficio que, digamos, últimamente es de lo que menos se habla, ¿no? Digamos, más que, ¿no? Y el apropiacionismo no solamente del mercado, porque creo que muchos, del caso de Gabriela Mistral, también son las apropiaciones de los escritores bajo unas etiquetas que, ¿no? Digamos, está ahí también lo político y ¿no? Y lo nacional de lo que conviene, y entonces, pues ahora, ¿no? Ahora es más moderno que sea lesbiana, entonces sí se puede, ¿no? Digamos, se puede tolerar, ¿no? O se puede admitir, no sé. Es interesante también las evoluciones de la, digamos, bueno, de la cultura o de lo que permite o no permite, o lo que está bien, lo que está mal, lo que está de moda o no de moda. Entonces, bueno, no sé si tenemos que dejar paso al resto de los alumnos o que seguro que están deseando decir muchas cosas. Exacto. Bueno, por ahora entonces vamos a despedir la sesión en línea a través del Facebook. Les agradecemos a todos los que se conectaron y los que estuvieron atentos a la conferencia de Amela. De nuevo, una enorme gratitud a todos los que hicieron posible este seminario, a los estudiantes, desde luego, que finalmente son, y yo siempre suelo decirlo, son ellos los que hacen estos espacios y sin ellos no sería posible que tuviéramos seminarios, cursos, diplomados, etcétera. Así que nuestra entera gratitud a los públicos que siempre nos acompañan a través de nuestras redes. Pues nos vemos en una próxima ocasión e invito a los estudiantes del seminario a que se incorporen a la sesión para hacer preguntas y para que dialoguen con Diamela de manera privada.
Hasta pronto.